¿Qué pensarías si te enteraras de que existe un acuerdo secreto en Hollywood que determina qué películas se hacen y cuáles no? Un pacto que da acceso a los directores a billones de dólares en equipo militar real, portaaviones, casas de combate, tanques, a cambio de una sola cosa: el control total del guión. No es una teoría de conspiración, es el sistema que obligó a que la postura antiguerra de un héroe de Marvel fuera suavizada, que un criminal de guerra real fuera borrado por completo de una película histórica, y que Superman pasara de ser una amenaza para el ejército a su mayor aliado. Hoy vamos a desvelar los documentos y los contratos que demuestran cómo una oficina del Pentágono reescribe tus películas favoritas. Y lo que vas a descubrir te volará la cabeza. Lo que acabas de escuchar no es la trama de un thriller, es la maquinaria que opera detrás de las cámaras de Hollywood. Existe una oficina real en el Pentágono, el Departamento de Defensa, dedicada exclusivamente a gestionar estas colaboraciones. Su trabajo es pulir, proteger y proyectar una imagen impecable de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El sistema funciona como un trueque a escala masiva. Los estudios de cine obtienen un realismo y una espectacularidad inalcanzables, ahorrando millones en efectos especiales, a cambio de entregar sus guiones para que sean revisados, editados y aprobados. Si el guión contiene elementos que el Pentágono considera perjudiciales, como corrupción, crímenes de guerra, incompetencia o cualquier ambigüedad moral, el trato se cancela. Pero si la historia es rescatable, sus asesores sugieren cambios que en la práctica son órdenes. Esto ha creado una cultura de autocensura en toda la industria. Hoy no vamos a hablar de rumores, vamos a desvelar los cambios exactos que transformaron algunas de tus películas favoritas, desde Iron Man hasta Transformers y Man of Steel. Vas a ver cómo el complejo militar industrial no solo fabrica armas, sino también las historias que definen nuestra cultura. Ahora que conoces las reglas del juego, vamos a ver la evidencia, película por película. Pero antes, si este tema te parece tan alucinante como a mí y quieres apoyar este tipo de videos, te agradecería que le des like, te suscribas y me dejes un comentario contándome qué película sospechas que ha pasado por este filtro. Tu apoyo es fundamental para seguir sacando a la luz estas historias. Aquí es donde la teoría se hace realidad. No son suposiciones, son hechos documentados gracias a solicitudes de la Ley de Libertad de Información y a testimonios de los propios implicados. Prepárate porque vamos a ver cómo este acuerdo ha moldeado algunas de las películas más taquilleras de la historia. Lo que vas a ver no son incidentes aislados, sino un patrón sistemático de manipulación narrativa. Afecta a todos los géneros, desde los superhéroes que definen nuestra mitología moderna hasta los dramas históricos que creemos que nos cuentan la verdad. Cada cambio, por pequeño que parezca, sirve a un propósito mayor: garantizar que las Fuerzas Armadas siempre sean percibidas como una fuerza incuestionable para el bien. El universo cinematográfico de Marvel, la franquicia más taquillera de la historia, probablemente no existiría sin el Pentágono. Para la primera Iron Man, Jon Favreau quería un realismo crudo. Necesitaba a la Fuerza Aérea para que el mundo de Tony Stark, un genio fabricante de armas, se sintiera auténtico. El guión original presentaba una crítica mucho más afilada. Mostraba a un Stark que tras su secuestro desarrollaba una profunda aversión por el complejo militar industrial que él mismo había ayudado a construir. Su transformación en Iron Man era un acto de rebelión contra ese sistema. En esa primera versión, Stark quería usar su tecnología para detener las guerras, oponiéndose a la industria armamentística. El Pentágono vio el guión y en lugar de rechazarlo, vio una oportunidad de oro para reescribir el mensaje. Aceptaron prestar casas F-22 Raptor y la base de la Fuerza Aérea de Edwards, a cambio de cambios cruciales. Documentos internos revelan que los asesores militares trabajaron para suavizar la postura antiguerra. Insistieron en que la culpa del mal uso de las armas de Stark debería recaer exclusivamente en un villano individual,
Obadiah Stane, exonerando así al sistema militar que compraba y usaba esas armas. Tras la reescritura del Pentágono, Stark se convirtió en un defensor de la industria armamentística, llegando a decir que la paz significa tener un palo más grande que el otro. El problema no era el sistema, era una manzana podrida. Un cambio fundamental fue el coronel Rudy. Originalmente era un personaje con lealtades divididas, que cuestionaba a Stark y al sistema. En la versión final, Rudy es la brújula moral del ejército, un aliado incondicional cuya fe en la institución nunca flaquea. Su frase, "Next time, baby", es una promesa de colaboración continua, tanto en la ficción como en la realidad. Así, el MCU nació no como una crítica, sino como una celebración de la alianza entre la tecnología privada y el poder militar. Let's put our cards on the table here, General. Hasta el ser más poderoso del universo necesita la aprobación del Pentágono. Cuando Zack Snyder planeó Man of Steel, su enfoque inicial era lógico. El ejército estadounidense vería a un alienígena con poderes divinos e incontrolables como una amenaza existencial. En los primeros borradores, el general Swanwick y las Fuerzas Armadas eran antagonistas activos de Superman, cazándolo y desconfiando profundamente de él. Su mera existencia era una violación de la soberanía y el monopolio de la fuerza. Para el Departamento de Defensa, esto era un insulto. Si Warner Bros. Quería acceso a la Guardia Nacional, a sus aviones, soldados y material bélico para escenificar una invasión alienígena creíble, la narrativa tenía que dar un giro de 180 grados. El Pentágono no sería el villano de Superman, sería un socio indispensable. Los guionistas reescribieron la trama para montar a un ejército que, aunque inicialmente escéptico, rápidamente se convierte en un aliado clave en la lucha contra Assad. La película se llenó de escenas que funcionan como anuncios de reclutamiento glorificados, mostrando el equipamiento y al personal con una luz heroica. El resultado es una exhibición de poderío militar que compite en pantalla con el propio Superman. Tomas épicas de aviones de combate, convoys de Humvees y soldados valientes se integran en la narrativa, no como un obstáculo, sino como un componente esencial para salvar al mundo. El momento en que Superman destruye un dron de vigilancia de millones de dólares y le dice al general, «Estoy aquí para ayudar, pero tiene que ser en mis propios términos», resume el pacto a la perfección. Superman se somete simbólicamente a la autoridad militar y el Pentágono consigue que el mayor símbolo de la cultura pop legitime su papel como protectores del planeta. La película de Ridley Scott sobre la batalla de Mogadiscio es un pilar del cine bélico moderno, en gran parte gracias a la colaboración total del Pentágono. Proporcionaron helicópteros Black Hawk reales y Rangers en servicio para entrenar a los actores, buscando honrar a los soldados caídos. Sin embargo, este acceso tuvo un precio, el derecho a editar la historia real. El caso más flagrante es el del personaje de Ewan McGregor, John Grimes, un oficinista que en medio del combate descubre un coraje que no sabía que tenía. En el libro en el que se basa la película, su nombre real era John Stebbins, un Ranger condecorado con la Estrella de Plata por su heroísmo en esa batalla. Pero antes del estreno de la película, el verdadero John Stebbins fue juzgado por un tribunal militar y condenado por el abuso a una menor de edad de 6 años, su propia hija, recibiendo una sentencia de 30 años de prisión. Para el Pentágono, era impensable que una película que ellos respaldaban convirtiera en héroe a un abusador convicto. La solución fue tan simple como aterradora. Exigieron cambiar el nombre del personaje. Así, John Stebbins fue borrado de la historia cinematográfica y reemplazado por el ficticio John Grimes, el único personaje con nombre falso en toda la película. Esta decisión, presionada por el Pentágono para proteger su imagen pública, fue una condición para el uso del equipamiento y el personal militar.
Se conservaron los actos heroicos de Stevin, pero su identidad y su crimen atroz fueron eliminados para presentar un retrato inmaculado del soldado estadounidense. La ex esposa de Stevin criticó públicamente cómo los productores iban a ganar millones retratando a su exmarido como un héroe, cuando la verdad era mucho más oscura. Este caso demuestra hasta qué punto el Pentágono está dispuesto a manipular la historia para controlar su propia narrativa. Si alguna vez has sentido que las películas de Transformers de Michael Bay son un anuncio del ejército de 2 horas, es porque lo son. Esta saga es posiblemente el ejemplo más descarado y exitoso de la simbiosis Hollywood-Pentágono. Michael Bay, conocido por su estilo visual explosivo, quería acceso ilimitado al arsenal militar más avanzado. El Pentágono no solo aceptó, sino que celebró un guión que era el sueño de todo reclutador. La película presenta a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no solo como heroicas, sino como la única institución en el planeta lo suficientemente competente y poderosa para luchar contra robots alienígenas gigantes. La colaboración fue tan profunda que la película se convierte en un catálogo fetichista de armamento. Cazas F-22, tanques M1 Abrams y los entonces novedosos V-22 Osprey, todos presentados con tomas heroicas y épicas. Frases como Rangers Lead the Way se repiten como un mantra, y muchos de los soldados que aparecen como extras son militares reales, filmando en bases activas como Hollow Man. La asociación fue tan beneficiosa que en lugar de que el estudio pagara por el equipo, el acuerdo funcionó como un intercambio de servicios, todo a cambio de un retrato positivo. El impacto fue tan directo y medible que el ejército de los Estados Unidos aprovechó la oportunidad para instalar puestos de reclutamiento en los vestíbulos de los cines que proyectaban la película, borrando por completo la línea entre el entretenimiento de masas y la propaganda militar. Para toda una generación, la imagen de las Fuerzas Armadas quedó inextricablemente ligada a la lucha épica y espectacular junto a los Autobots, una victoria de relaciones públicas de valor incalculable. Este es el caso que escribió el manual. La colaboración de la Marina con Top Gun fue tan profunda que tuvieron control absoluto sobre el guión a cambio de acceso a sus portaaviones, cazas F-14 y la verdadera escuela Top Gun. El Pentágono se aseguró de que cada fotograma fuera una oda a la excelencia, el profesionalismo y el atractivo de sus pilotos. Uno de los cambios más reveladores y exigidos fue el interés amoroso de Maverick, Charlie, interpretada por Kelly McGillis. En borradores iniciales del guión, Charlie era una militar. Esto creaba un problema narrativo y de imagen. Una relación romántica entre ella y su subordinado, Maverick, violaría directamente el código militar. Para evitar cualquier mancha en la imagen de la Marina o la sugerencia de una conducta inapropiada, el Pentágono exigió que su personaje fuera reescrito como una contratista civil, una astrofísica. De este modo, la historia de amor podría florecer sin romper ninguna regla militar ni proyectar una imagen de indisciplina. Este ajuste, aparentemente menor, es un ejemplo perfecto de cómo se protege la imagen institucional a toda costa. Con un presupuesto de solo $15 millones, la película parecía una superproducción de cientos de millones. A cambio, el Pentágono obtuvo la herramienta de reclutamiento más exitosa de la historia. Tras el estreno, el alistamiento de aviadores navales se disparó hasta un 500%. Aquí el control no vino del Pentágono, sino de la CIA, que tomó el rol activo de la elaboración del guión. Documentos desclasificados revelan una colaboración íntima entre la directora Kathryn Bigelow, el guionista Mark Bow y la agencia para promover una representación adecuada de la casa de Bin Laden. El problema es que esa representación adecuada sirvió para blanquear y justificar el uso
de las técnicas de interrogación mejoradas. Esa palabra que no me deja decir la plataforma, pero empieza con Tor y termina con Turas. En borradores iniciales del guión, la protagonista Maya participaba activamente en las técnicas de interrogación mejoradas. La CIA presionó para cambiar esto. En la versión final, ella se limita a observar a menudo con una expresión de conflicto moral que humanizaba su rol y distanciaba a la agencia del acto directo. Además, se eliminaron escenas explícitas, como el uso de perros para intimidar a prisioneros y una fiesta donde un oficial ebrio disparaba al aire, por petición directa de la agencia para evitar dañar su imagen. Esta colaboración fue tan cercana que incluyó reuniones de ball con oficiales de alto rango, cenas y regalos, todo para obtener acceso a la perspectiva humana de la operación. La película tendió al mundo que las técnicas de interrogación mejorada eran un mal necesario y crucial para encontrar a Bin Laden, una narrativa promovida por la CIA, pero ampliamente desmentida por informes del propio Senado de Estados Unidos, que concluyeron que dichas técnicas fueron ineficaces y brutales. La oscarizada Argo es un caso magistral de cómo la CIA ayudó a Hollywood a reescribir la historia en su propio beneficio. La película, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, narra el rescate de 6 diplomáticos estadounidenses durante la crisis de los rehenes en Irán. Affleck recibió un acceso sin precedentes a la sede de la CIA para rodar. El precio de esa autenticidad fue una distorsión histórica fundamental. La película minimiza drásticamente el papel de los verdaderos héroes de la operación, el embajador canadiense Ken Taylor y su equipo. En la realidad, fueron los canadienses quienes arriesgaron sus vidas al esconder a los diplomáticos en sus propias casas durante casi 3 meses. En la película, su papel se reduce al de meros anfitriones pasivos, mientras la CIA aparece como la única artífice del audaz rescate. El propio embajador Taylor criticó duramente la película por borrar la contribución y el coraje de Canadá, y el expresidente Jimmy Carter declaró que el 90% de las ideas del plan provinieron de los canadienses. La película no solo minimizó el rol canadiense, sino que inventó un clímax completamente falso para aumentar la tensión y el heroísmo estadounidense. La dramática persecución en la pista del aeropuerto nunca ocurrió. En realidad, el equipo pasó por la seguridad del aeropuerto sin problemas. Esta fabricación convierte un tenso pero exitoso esfuerzo de colaboración internacional en un thriller de acción donde la audacia de la CIA salva el día en el último segundo. Un relato mucho más conveniente para la imagen de la agencia. Hemos visto las películas que se doblegaron, pero la lista de guiones que el Pentágono vetó es casi más reveladora. Estas negativas trazan una línea clara en la arena, mostrándonos exactamente qué ideas, qué críticas y qué imágenes de sí mismos son intolerables para las Fuerzas Armadas. Esto no es solo una lista de nos, es un mapa de las inseguridades más profundas del complejo militar. El miedo a parecer incompetentes, inmorales o, lo peor de todo, no tener el control absoluto. Cada no es una lección. Cuando una película es rechazada, a menudo se debe a que presenta a los militares como moralmente ambiguos, vulnerables a la corrupción interna o simplemente no como los héroes indiscutibles de la historia. Las siguientes películas son ejemplos perfectos de guiones que se atrevieron a cruzar esas líneas rojas. El Día de la Independencia, uno de los casos más absurdos y famosos. A pesar de ser una película ultrapatriota sobre el ejército salvando al mundo, el Pentágono negó su apoyo. Oficialmente, la negativa se debió a que el guión incluía referencias al Área 51, una base secreta que el gobierno estadounidense no reconocía oficialmente en aquel entonces. Sin embargo, según los productores, la verdadera razón era un detalle del personaje que consideraban inaceptable. El héroe interpretado por Will Smith era un piloto de élite de los Marines, pero su novia era una stripper. Para el Pentágono, asociar a un marín con esa profesión manchaba la imagen de integridad moral que querían proyectar, y era una conexión que no estaban dispuestos a tolerar en la gran pantalla.
consideraban que un detalle tan mundano y moralmente ambiguo sobre la vida personal de un héroe militar socavaba el arquetipo de soldado intachable que promueven. Los productores se negaron a cambiarlo, priorizando el desarrollo de su personaje sobre las exigencias de imagen del Pentágono, y tuvieron que hacer la película sin ayuda oficial. Otra fue Forrest Gump. El Pentágono se negó en rotundo a colaborar con este clásico ganador del Oscar. Sus objeciones eran múltiples y reveladoras. Primero, no les gustaba que el héroe, un soldado condecorado, tuviera un coeficiente intelectual bajo, ya que sentían que se burlaba del soldado promedio. Detestaban la escena en la que Forrest le enseña el trasero al presidente de los Estados Unidos en un acto que consideraban irrespetuoso con la autoridad. Pero sobre todo, rechazaban la representación de la era de Vietnam. La película mostraba el consumo de drogas entre los soldados, la creciente desilusión con la guerra y la complejidad moral del conflicto, incluyendo las masivas protestas antiguerras en casa. La visión de la película, aunque agridulce y a menudo apolítica, no se alineaba con la imagen heroica, unificada y limpia que el Pentágono quería proyectar de ese periodo histórico tan divisivo. Querían una historia de heroísmo puro, no una que reflejara las complicadas y dolorosas realidades de la época. 13 días, un thriller político sobre la crisis de los misiles de Cuba, fue rechazado de plano por el Departamento de Defensa. El motivo era puramente de imagen. La película retrataba algunos altos mandos militares, como el general Curtis LeMay, como belicistas ansiosos por iniciar una guerra nuclear con la Unión Soviética, presionando constantemente al presidente Kennedy para que lanzara un ataque preventivo. Mostrar a los líderes militares como imprudentes, agresivos o ávidos de conflicto, en lugar de como estrategas sabios y comedidos, era una herejía narrativa que el Pentágono no podía tolerar bajo ninguna circunstancia. La película presentaba una clara tensión entre el poder civil, representado por Kennedy, y el militar, sugiriendo que los generales podrían ser una amenaza para la paz. Esta representación de una cadena de mando dividida y de líderes militares insubordinados es exactamente el tipo de imagen que la oficina de enlace del Pentágono existe para suprimir. Y hay muchas películas de ciencia ficción y monstruos donde el patrón aquí es la competencia y la imagen de control. Godzilla de 2014 recibió pleno apoyo militar porque el ejército era un socio heroico y competente en la lucha contra el monstruo. En cambio, la versión de 1998 fue rechazada porque los militares eran mostrados como torpes e incompetentes, incapaces de detener al kaiju por sí mismos. La saga Alien nunca ha recibido ayuda, ya que su trama central a menudo presenta un conglomerado militar corporativo corrupto y sin escrúpulos, una crítica directa y apenas velada al complejo militar industrial. Incluso Los Vengadores fue rechazada. El Pentágono se retiró porque no podían aceptar la autoridad de S.H.I.E.L.D., una agencia de inteligencia ficticia y global que operaba por encima de ellos. En el guión, el ejército estadounidense debía someterse a las órdenes de S.H.I.E.L.D., y el Pentágono deja claro que no serían subordinados de nadie, ni siquiera en un universo de ficción. Y aquí es donde todo cobra sentido. Esto no es solo por vanidad. El efecto más profundo es cómo estas películas moldean nuestra percepción, construyen una visión del mundo en blanco y negro, donde los militares estadounidenses son siempre los buenos. Las complejidades de la guerra y sus consecuencias humanas se simplifican en un espectáculo de acción heroica. Esto funciona como una herramienta para legitimar la política exterior. Cuando el público ha consumido durante décadas una dieta constante de películas que retratan al ejército como una fuerza infalible para el bien, es mucho más probable que apoye las guerras en el mundo real. El problema fundamental es la falta de transparencia. Estas colaboraciones son legales, pero opacas. No hay un aviso al principio que diga: el guión de esta película ha sido modificado y aprobado por el Departamento de Defensa. El público asume que está viendo una obra de ficción independiente, cuando en realidad está consumiendo una historia moldeada para servir a los intereses del gobierno. Desde cambiar la profesión de un personaje en Top Gun, hasta borrar a un criminal de la guerra de la historia en La caída del halcón negro, desde convertir al ejército en el mejor amigo de Superman, hasta construir el universo Marvel sobre una base de cooperación militar.
La evidencia es abrumadora y está documentada. La relación entre Hollywood y el Pentágono no es una amistad, es una transacción, un trueque de realismo por narrativa. Los estudios ahorran millones y el ejército obtiene un control sin precedentes sobre su imagen, convirtiendo los cines en centros de reclutamiento. Películas que critican y muestran el lado oscuro de la guerra, como Platoon o Apocalipsis Now, tuvieron que hacerse sin ningún apoyo militar, a menudo con enormes dificultades. No se trata de decir que toda película con apoyo militar sea propaganda, pero es vital ser conscientes de este sistema. La próxima vez que te sientes en una butaca y veas una espectacular escena de combate, pregúntate, ¿estoy viendo entretenimiento o la campaña de relaciones públicas más elaborada del mundo? ¿Estoy viendo una historia o una versión de la historia probada por aquellos que más se benefician de ella? La línea del arte y la propaganda puede ser muy delgada. Ahora que conoces el secreto, ¿qué película te ha sorprendido más? ¿Hay alguna otra que sospeches que fue moldeada por esa alianza? Déjamelo saber en los comentarios, que me interesa mucho leer tu opinión. Y si quieres seguir descubriendo los secretos ocultos de Hollywood y del poder, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video. Si te dijera que durante el gobierno se mete en las decisiones que involucran a películas, te sorprenderá saber que el mismísimo Vaticano mete su cuchara alrededor del mundo en un periódico. Censurar, hablo de un poder real e incluso capaz de prohibir películas, de llevar a la quiebra a estudios, obviamente, de destruir carreras de los brazos y básicamente de dictar lo que si quieres saber qué películas están en la lista podían o no podían ver en la gran pantalla. A ver el video que aparece en pantalla. Y es que existió una lista negra secreta, un índice de películas. Espero en aquel video católica